Saludamos. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo Tal, bien? buen día. ¿Cómo estás, Bruno? Bien, todo Bueno, bien. estábamos charlando de este tema, aumento del precio de las carnes. Uno de los motivos que veíamos que circuló, digamos, como explicación del aumento de los precios internos, está ligado a la disparada de los precios de exportación y el traslado de esos precios al mercado interno. Mientras que se da esto, en el mercado interno tampoco es que la demanda está alta, digamos, ¿no? Hay como una baja de la demanda y está el otro debate que es el tema de los cortes, ¿no? De cómo impactan los cortes, cuánto se exporta afuera, qué cortes se exportan afuera y cuáles quedan para el consumo interno. Bueno, son una serie de cuestiones que queríamos charlar con vos, pero para vos, ¿cuáles son de los principales motivos que explican esta suba de los precios? Sí, bueno, primero, para mí hay como muchas cosas ahí Ujú. en el debate, ¿no? En principio creo que hay dos grandes cosas que ver antes de entrar al tema de cortes y de categorías, digamos. Pero primero tenemos un aumento anual del precio, digamos, que es este número que vos decías, que aumenta más que la inflación, que yo creo que ahí tiene que ver con un aumento de más largo plazo, si se quiere, de mediano plazo, que tiene que ver con varias cosas. Una es el precio internacional, donde tanto en Brasil como en Uruguay como en Paraguay los precios vienen creciendo, digamos, movilizados por la demanda china. Es una cosa internacional, digamos. Por otro lado, el tema del tipo de cambio, digamos, y que los negocios en el sector cárnico se hacen al dólar blue, básicamente. Entonces ahí en realidad lo que habría que contabilizar, digamos, sería más la variación del tipo de cambio no oficial, digámosle. Y por otro lado, el aumento ligado a esto también de los insumos que están adentro digamos, de la cadena cárnica, que principalmente es el maíz, digamos, en esta actualidad, que de hecho el maíz a nivel interno aumentó más que la carne, ¿no? Eh, Eso por un lado. Y por otro lado, digamos, para pensar el último año. Y en los últimos meses lo que viene pasando es un incremento más bien estacional que tiene que ver con los tiempos que tiene la producción ganadera en general, digamos, y cuando se encierran los terneros que van a estar, que se van a engordar, digamos, para salir a faena y entrar en los frigoríficos, y que justo en esta época siempre hay menos oferta, digamos, ¿no? Entonces tenemos estacionalmente una cuestión de oferta acotada, si se quiere, anclada a un esquema de precio internacional y de todas estas cuestiones que yo venía diciendo. Igualmente, yo soy de la idea de que no es un traslado a precios como en general podemos pensar en el combustible o en los granos, por ejemplo, porque la competencia entre el mercado externo y el mercado interno está mediada, digamos, no es tan directa. Eh, y es un poco, entonces, lo que yo creo, digamos, y en todo este ámbito de complejidad, digamos, es que más un tema de disputa por cantidades dentro de lo que se produce a nivel general que por precios, digamos. Y ahora voy a explicar un poco eso. O sea, Eh, una consulta. Ahí hay una realidad, digamos, donde se podría, tomando el término, ¿no? Que se ha utilizado para explicar otras cosas, pero desacoplar un poco cómo afecta el precio en el mercado interno a cómo se comportan, digamos, los precios en el mercado externo y la exportación. ¿Hay algún margen, digamos, sí, para desacoplar eso? sí, hay un margen, en realidad esto estuve pensando estos días cómo Mm. explicarlo, digamos, y ahí lo que tenemos es que, primero, a nivel de composición de demanda, digamos, históricamente hace 40 años que el mercado interno es el centro económico de la producción de carne en Argentina, ¿no? De los 70 para acá, más del 80% en general se viene consumiendo internamente. Este año es récord que el 30% sea exportaciones y el consumo interno sea el resto, ¿no? 30% de expo y 70% mercado interno. Y en ese sentido lo que está el debate es que efectivamente hay cortes diferentes que se exportan y que se consumen internamente. Y por otro lado son categorías de animales, básicamente por peso y por sexo, digamos, que algunos van a mercado externo y otros van a mercado interno. Eh, eso sería como a grandes rasgos.
En ese sentido, por ejemplo, los cortes Hilton son cortes de alta calidad, de animales que pesan más de 440 kilos, y los que van al mercado interno son animales que en faena, digamos, pesan entre 300 y 400 kilos, que son más jóvenes. Y los que están en el mercado chino, digamos, son en general vacas que ya no pueden, que ya no sirven en términos, digamos, productivos para ser reproductoras, sino que se mandan a faena porque son viejas, están flacas, están enfermas, y eso sería lo que consume principalmente el mercado chino, ¿sí? Eso es en términos de categorías. Y en términos de cortes, en general lo que se comenta es que el mercado interno consume en general asado, vacío, matambre, bola de lomo, digamos, que sería como esa parte, la parte del centro más que nada de la media res. Después todas las partes de las extremidades se van a China, digamos que sería el osobuco, el garrón, todo lo que serían las extremidades del animal, las partes más duras. Y las partes que no tienen hueso, digamos, las más finas si se quiere, son las que se van a Hilton, ¿sí? Eso sería como tenemos como esa doble categorización. El problema ahí, digamos, es que el animal no es como un auto, digamos, nosotros el auto lo vamos construyendo. Si vos ves el precio del auto, ¿no? Bueno, aumentó tal componente del auto, entonces el auto, no sé, una parte del motor vale más, entonces esto va. Y en realidad el animal es al revés, el proceso es de atrás para adelante. Si vos tenés el animal, pagás el animal, después se separa la media res y de la media res llega a la carnicería, si se quiere. Entonces, lo que nosotros compramos, que son los cortes en general, a eso lo separa el carnicero. Entonces, el negocio del carnicero de alguna forma se calcula sobre la media res y no sobre los cortes. Eso es por una particularidad de cómo se comercia en Argentina la carne, ¿no? Claro, claro, que está la discusión de si se va a modificar esta posibilidad de vender, ¿no? Como media res o en cuartos, que era la discusión que estaban haciendo, a ver si iba a tener algún tipo de impacto en los precios. Estamos en comunicación con Bruno Capdeviel, charlando un poco sobre el tema precios de la carne. Él es economista y especialista en el sector también. Lugo Ortega. Sí, buen día Bruno, ¿cómo estás? Vos comentabas recién la cuestión de la exportación y de que hubo un salto de la demanda china. Si podés comentar un poquito más, ¿qué implicancias tiene ese mercado chino? Se habló también mucho estos días de que implica nuevos operadores. Vos decías que se consumen, digamos, lo que acá no se consume, tipos de carnes distintas o de menor calidad, y que hubo mucha subfacturación, ¿no? En la exportación. Por ahí, si podés explicarnos un poquito cómo impacta este mercado chino en este debate. Sí, ahí a nivel general, digamos, hay un cambio de la política económica interna de China, que es empezar a consumir proteínas animales, digamos. O sea, desde 2008-2009, y en el caso argentino se acelera a partir de 2016. Al día de hoy, digamos, las exportaciones a China representan cerca del 75% del total de las exportaciones de carne. En ese sentido, ni siquiera ni Uruguay ni Brasil, digamos, exportan tanta proporción a China. Argentina es como que entró de lleno ahí. En ese sentido, en ese marco se da, digamos, durante el macrismo y digamos, toda la política en general de apertura comercial o de desregulación implicó que entren operadores nuevos a exportar carne, digamos, ligada al mercado, a la emergencia del mercado chino. Y ahí el problema que surge, digamos, es un problema, si se quiere, intrasectorial, que tiene que ver con los exportadores tradicionales, si se quiere, que básicamente es el consorcio ABC, y los matarifes y abastecedores, que en general son los que juegan en el mercado interno, digamos, que son los que abastecen las carnicerías, que empezaron a exportar también lo que se dice a container cerrado, ¿no? Esto de, bueno, yo declaro que mando tantos cortes y vi una declaración jurada, digamos, tantos cortes y tantos kilos de carne a China y lo dejo en la puerta del puerto, básicamente, lo cargan y lo llevan. Lo que pasó con la subfacturación es que lo que se comprobó, igual no creo, para mí no es una cantidad demasiado relevante, pero bueno, hay que comprobarlo desde cuándo lo están haciendo, ese sería el tema. Claro.
que, nada, básicamente dicen que exportan un tipo de corte que sale, por ejemplo, $4.000 la tonelada, y en realidad están exportando cortes que salen $7.000 la tonelada. Es decir, en vez de exportar garrón y brazuelo, digamos, osobuco, exportan carne de más alta calidad, digamos, que pueden ser bife, que puede ser vacío, que puede ser dependiendo, digamos. En ese sentido, considerar que la demanda china solo come osobuco, digamos, o solo come esa parte, es pensar en el gran mercado chino, digo, pero con que las clases altas chinas o las clases medias acomodadas en China quieran comer mejor carne, ya te mueve el amperímetro un montón, porque son un montón de gente, digo, básicamente, no. O sea, Claro. si el 0,1% de los chinos se le ocurre comer asado, digamos, eso a nosotros nos cambia, ese es el punto. Bruno, una Claro, y ahí, consulta. Dale, Lu, y después. no, referido a eso, que el gobierno en este momento está negociando, si mal no entiendo, corregime vos, con el consorcio de exportadores, que por lo que vos planteas recién, no, o sea, los consorcios más grandes no son los mismos que están operando con China, ¿no? O sea, como el consorcio de exportadores vendría a estar más ligado con la cuota Hilton y demás, y estos nuevos operadores con China, o también ahí cómo juegan los matarifes, ¿no? Porque tampoco la mesa de enlace viene diciendo que no lo viene convocando el gobierno. O sea, hay como distintos sectores ahí al interior de la cadena. Sí, la realidad es que es una cadena bastante heterogénea, pero en principio todos se exportan a China, digamos. Por eso Bien. fíjense que están todos los sectores, digamos, tratando de que esto se reanude, porque en principio es una medida que comunicacionalmente yo no concuerdo, digamos, pero que en principio puede llegar a hacer bajar los precios. Pero más que nada, digamos, la disputa está entre este sector tradicional, digamos, de exportadores, que lo que hacen es, históricamente, es exportar la cuota Hilton, que son estos cortes de alta calidad, digamos, de animales grandes, que empezaron a exportar a China antes de que los matarifes puedan exportar a China, digamos, y que todo lo otro, lo que sobra, digamos, de la media res, lo canalizan en general vía supermercados. Por eso fíjense que a veces el asado está más barato en Coto que en la carnicería, digamos, ¿no? O en los grandes supermercados. ¿Y por qué el gobierno va a hacer un acuerdo con el consorcio ABC? ¿Y por qué los cortes, esos que yo les decía, los que es interesante ahí pensar de cuáles son los cortes que comemos los argentinos, ¿no? Digamos, en el sentido de, nos dicen, bueno, lo que comen los argentinos son asado, vacío y tal otra cosa. Y son los acuerdos, y esos acuerdos son los que hacen con los exportadores clásicos, digámosle, de lo que sobra de la media red de la Hilton y de China, digamos, ¿no? Entonces, por eso... O sea, lo primero es exportar y lo que queda viene para acá y no al revés, digamos. Sí, sí, básicamente sí. Para ellos. Y en general tampoco, digamos, y lo que es cierto también es que los cortes que se consumen, estos cortes tipo el vacío, la tira de asado, una parte de la bola de lomo, etcétera, tampoco se podrían exportar, digamos, porque en el mercado externo no se consumen. Claro. Y después, digamos, entonces vos tenés a nivel procesamiento, si se quiere, los frigoríficos exportadores y los matarifes, digamos, que también son frigoríficos o que tercerizan la faena. Y después tenés al interior más atrás en la cadena, tenés consignatarios, mercados abastecedores, digamos, centralizadores como el mercado de Liniers. Y a su vez al interior de eso tenés un sector que está centralizado alrededor de lo que es la cámara del feedlot, otro sector que es el invernal a campo y otro sector que son los criadores, digamos, que a su vez también son muy heterogéneos. Ese sería como el gran espectro Y te cambia un poco por ahí el eje yendo más a esta Dale. medida que tomaron desde la mesa de enlace, este lockout que hoy terminaría, aunque no sé, están discutiendo si van a seguir con el cese de comercialización interna. Esto juega con el desabastecimiento, ¿no? ¿Cómo viene el negocio de los ganaderos? O sea, de lo que sería el eslabón primario en los últimos años. Mirá, ahí también han cambiado algunas cosas. Centralmente de vuelta, pensando en esta separación que ahora ya existe, que es entre la etapa de cría, si se quiere, que es entre que el ternero empieza a crecer en la vaca y se lo separa de la madre para empezar a engordarlo, digamos, ¿no? Y la etapa de engorde sería esa otra segunda parte. En principio, en la etapa de engorde los márgenes suelen ser bastante finos y lo que opera más es la cantidad, digamos, ¿no?
más que nada por los precios del maíz y los diferentes alimentos que se le dan a los animales. Eso por el lado de, digamos, en la etapa de engorde, que en general venía con márgenes bastante chicos, si se quiere. Empezaron a crecer en los últimos tiempos, se acomodaron un poco, y lo que sí mejoraron un poco, mejoraron bastante, digamos, desde esta inserción del mercado chino, son los márgenes de la cría, que es algo bastante particular, porque en general siempre los criadores son los que menos ganan, históricamente, digamos, y si están ganando algo, los sectores que están más arriba en general se lo chupan, digamos, de alguna forma el excedente. Pero como lo que centralmente consume el mercado chino son estas vacas de descarte, si se quiere, del proceso de reproducción de la cría, esa vaca se valorizó. Y esa vaca es una de las grandes cosas que vende el criador cuando ya no tiene más campo para tener vacas que no le sirven, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, el negocio principal del ganadero es del criador es vender el ternero, pero el negocio secundario, si se quiere, es vender esta vaca que se valorizó en los últimos años. Entonces, los márgenes de alguna forma del criador han venido aumentando, bastante, digamos. Y eso de alguna forma ha ido repercutiendo en toda la cadena y obviamente se disputa, porque Claro. no es tan lineal, digamos, que solamente ganen los criadores en ese sentido. Bien, Claro. Bruno, nos Sí. queda para una próxima comunicación un tema que quizás nos va a llevar más tiempo, pero es también cómo está en el sector, porque es un sector muy grande, ¿no? El agroganadero de conjunto. Bueno, la situación de los trabajadores, de los peones rurales, también de la gente que labura ahí en el campo, pero quizás no son los que se quedan con la mayor tajada de estos números que son grandes, ¿no? Los que comentabas. O sea, si la diferencia entre lo que se exporta en un container es, si pone la tonelada a 7.000 o a 4.000 o a $5.000, es bastante dinero y bueno, y esta situación en el marco de lo que se había prometido, ¿no? También de que volvía el asado y para muchas familias trabajadoras, bueno, incluso siendo uno de los cortes que vos comentás que más se consumen a nivel nacional, que por ahí no se utilizan mucho afuera, está siendo difícil de acceder, al menos para algún sector de la población. Te agradecemos por el tiempo, tenemos que ir cerrando, pero Dale. te agradecemos por el tiempo de la entrevista. Dale, un gusto. Un abrazo. Suerte. Gracias.